Aliad Universidades te da la más cordial bienvenida a tu sesión número 2 de tu materia Comunicación Oral y Escrita, Lenguaje y Comunicación. El día de hoy abordaremos temas de vital importancia a través del lenguaje, que es posible que la comunicación humana, misma que tiene cualidades muy particulares, es un proceso muy complejo, donde intervienen distintos elementos. Cabe destacar que existen muchos tipos de comunicación, esto debido a la diversidad de formas de comunicarse. Sin embargo, es común encontrar criterios de clasificación como formas de comunicar, canal sensorial, funcionalidad y canal tecnológico. En este sentido, te explicaré detalladamente cada una de las cualidades y características que comprende el lenguaje y la comunicación. Te comparto pantalla para que termines el material de apoyo que traigo para ti. Es de vital importancia saber distinguir el lenguaje y la comunicación. Es por ello que te puedo decir que lo que corresponde al lenguaje y la comunicación, principalmente vamos a ver los elementos, los tipos que existen, así como sus características. ¿Qué es la comunicación? Según RAE, es la acción de comunicar o comunicarse. Una respuesta muy concreta, porque eso es la comunicación, el comunicarnos con una u otras personas. Para Alejandro Gallardo Cano dice que la comunicación es el proceso social que es dinámico y complejo. En este sentido, a que no se puede limitar la comunidad humana. La comunicación humana no puede definirse como la transmisión de información de un ente, fuente emisor, a otro llamado receptor. La comunicación incluye la transmisión de información, pero no se reduce a este proceso. Dicho de otra manera, ¿por qué la comunicación tiene carácter procesal? Porque es un proceso dinámico, porque es un proceso complejo, porque tiene las características que te distingue como tal y que te hace acreedor de que esté en un proceso dinámico, que esté en un perpetuo cambio, que nunca se acaba o se interrumpe, que existe una relación dinámica entre los elementos del proceso, aunque los elementos que se repiten constantemente en el tiempo, las relaciones que se generen entre ellos nunca se presentan de la misma manera, siempre está en movimiento. El proceso complejo no es lineal, por lo tanto no es estático, aun cuando se presenten los mismos elementos. Va a ser complejo. Involucra múltiples agentes sociales que interactúan entre sí y está diversa como los propios seres humanos. Los resultados de efectos no son exactos, porque acá nos marcan que es un poquito más complejo. Es por ello que nosotros también vamos a distinguir los elementos de la comunicación. Emisor es el elemento, la instancia, quien crea el mensaje, y el receptor es la persona quien recibe ese mensaje, que va a ir decodificado. Los elementos de la comunicación está el emisor, el mensaje y el receptor. Emisor crea el mensaje, en este caso puede ser tu servidora. Va a través de un mensaje que es una cadena finita de señales producidas mediante reglas precisas de combinación a partir de un código dado. El mensaje va ahí, ¿sí? El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje y el receptor es la persona a quien nosotros queremos que le llegue el mensaje. En este caso son o podrían ser los alumnos con un docente. Dentro de los elementos de la comunicación está el emisor, el receptor, el codificador, el decodificador y el mensaje, ¿verdad? Codifica lo que desee comunicar a una persona por medio de símbolos, mismo que debe de ser compartido y claro para qué lo recibe. El receptor recibirá el mensaje del emisor y añado a esta parte de su experiencia, sus opiniones, su cultura y su situación, ¿sí? De parte del receptor.
Dentro de los elementos de la comunicación está emisor, receptor, codificación, decodificación, el mensaje va implícito y esto nos hace que vemos una retroalimentación o una transaccionalidad. El receptor se convierte en emisor y viceversa. Dentro de los elementos de la comunicación está el contexto. Enmarca el proceso de comunicación y puede ser idiomático, verbal, extraverbal o cultural. Mensaje siempre lleva implícito un receptor, quien recibe el mensaje, un emisor, quien transmite o crea el mensaje. En este sentido, la retroalimentación va precisamente a una transnacionalidad. Algunos tipos de comunicación: virtual o digital, no verbal, oral o escrita. La virtual o digital es un proceso de comunicación que se lleva por medio de la tecnología digital, ¿sí? Todo a través de una tablet, un celular, una computadora. El no verbal, proceso de comunicación donde no interviene más que la palabra hablada o escrita. El oral es un proceso de comunicación mediante la palabra hablada. Y la escrita, proceso de comunicación mediante una palabra o una escritura. La diferencia radica el escribir, el hablar, ¿sí? O el poner precisamente algún comentario sobre ello. Dentro de los tipos de comunicación, según el número de participantes, está el intrapersonal o el interpersonal. El intrapersonal, proceso de comunicación que lleva una persona consigo misma, considerando como un diálogo interno, es decir, en su persona. ¿Cuántas veces no hemos hecho que dicen voy a estudiar, voy a mi despacho, voy a mi oficina, voy al cuarto, donde es mi recámara, y que nadie me perturbe, por favor? Va a ser como que una relación entre mi yo y yo misma, ¿verdad? Y el interpersonal es un proceso de comunicación donde la interacción es de dos o más personas. Por ejemplo, cuando viene la Feria de Chiapas en nuestro estado o en cualquier feria que sea muy llamativo en donde ustedes pertenecen, hay una zona que le llaman el Teatro del Pueblo y aparte donde está precisamente el palenque. ¿Sí? En el palenque, pues sabes el color que te corresponde, color magenta, color rosa, ¿sí? Color lila, etc. En el masivo, ¿sí? Canta el artista, pero entra cualquier persona, sin distinción. Entonces, ahí se hace interpersonal porque la comunicación se da entre dos o más personas. Según los tipos de comunicación grupal, está la intragrupal y está la intergrupal. La intragrupal, como su nombre lo dice, es aquella que se da mediante, ¿sí?, un grupo, ¿sí? Es por ello que nosotros determinamos este proceso. Se lleva a cabo dentro de un grupo, donde todos los miembros se conocen, son conscientes de su pertenencia común, comparten los mismos valores, tienen una estructura de relaciones estables e interactúan con algún fin. Intergrupal, proceso de comunicación que se da entre dos o más grupos, que cada uno de ellos se caracteriza porque las personas que lo conforman un interés en común, es decir, logran algo en acción conjunta. Intergrupal diríamos que es dentro de un grupo que pertenecen. Intergrupal es cuando hay dos o más grupos. De acuerdo a este tipo de comunicación, también encontramos, ¿sí?, la organizacional y la masiva. ¿En qué consiste cada una de ellas? La organizacional, como su nombre lo dice, que se lleva a cabo dentro de una organización y que se mantenga cohesionada y que se dé el sentido a las actividades y que se clasifica en horizontal, vertical, interna o externa, ¿sí?, dependiendo de su organización. Es masiva, que se refiere al público heterogéneo, indeterminado, anónimo y que se denomina masa, el cual se define como una colectividad amorfa cuyos miembros no se distinguen entre sí. Y retomamos el ejemplo
de la Feria Chiapas o cualquier feria. En un evento masivo intervienen muchas personas, no hay clasificación de niños, adultos, es general y por lo tanto es un evento masivo. Le llamamos teatro del pueblo o para todo el pueblo, a diferencia de la organizacional, ¿sí? Te agrupan por líneas, por colores, ¿sí? Y sobre todo por la zona, VIP, zona preferente, etc. Dentro de los tipos de comunicación, según su funcionalidad, está la persuasiva, que es aquella que denota, percibe, siente, ¿sí? Hay una intención. La educativa o formativa, como su nombre lo dice, la intención es formar o educar en conocimientos, en habilidades, en actitudes, en valores, en responsabilidad a una persona. La informativa interviene, la intención es precisamente proveer información a otro. La entretenida, la intención es divertir, pasar un rato agradable hacia la otra persona. La comunicación se complica cuando presenta barreras, como cualquier situación. Puede ser física, semántica, fisiológica, psicológica o administrativa. Cualquier barrera que se presente, la comunicación se nos va a complicar, ¿sí? Es este proceso a través del cual nosotros podemos distinguir esas características que son de suma importancia. En este sentido, nosotros planteamos esas características que nos conlleva precisamente al poder actuar, al poder desarrollarnos, al poder interactuar y sobre todo al poder decidir lo que nosotros pretendemos. En el proceso de la comunicación es social este proceso porque implica que se caracteriza por ser dinámico, por ser complejo, por ser general. Todos los elementos que intervienen están presentes. Llego a la conclusión y vamos a cerrar de esta manera este tema. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal, hay un contexto, hay una retroalimentación. Todo este proceso de codificación y decodificación. Sin embargo, estos elementos no son estáticos y el proceso de comunicación no es lineal. Siempre está en constante movimiento. Aun cuando existen, ¿sí?, y estén presentes los elementos del proceso de la comunicación, las relaciones que se generan entre ellos nunca muestran de la misma manera. Además, se debe puntualizar que el emisor y que el receptor no son en ningún momento entes o instancias pasivas o activas, ¿sí? Creativas, porque engarzan los procesos de codificación y decodificación por parte de su experiencia, su opinión, su cultura, su situación, etc. Con esto hacemos cierre de la clase y del tema precisamente de lo que corresponde al lenguaje y comunicación. Espero haya sido de tu agrado y se despide con mucho cariño tu docente Patricia Jiménez López, Red Aliad Universidades. Hasta la próxima.